Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Eh, pues disculparme por los problemas técnicos que se había tenido anteriormente con la grabación de la clase y el problema técnico que hubo con la clase sincrónica. Precisamente por eso entonces voy a grabar estas primeras dos clases para que podamos ir avanzando en el contenido. El lunes también tendrán la grabación de la clase asincrónica y el martes pues nos encontraremos dentro de la clase así como estamos pues poniendo y colocando el calendario que ya ha sido compartido con todos ustedes. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la primera clase. Y en estos momentos vamos a hacer un repaso de lo que es un poco de su clase anterior, nutrición pública, que ustedes pues acaban de llevar el periodo pasado, supongo, ¿sí? Vamos a hablar un poco al respecto de qué es la salud pública. En la primera definición que ustedes pueden observar en su pantalla, nos dice que es la aplicación de conocimientos médicos y científicos para asegurar condiciones sanas de vida al individuo de miembro de una comunidad. Si ustedes se fijan, no está hablando de una tan sola persona, sino que está hablando de una masa de personas, es decir, de una comunidad en específico. Y para esto se ocupan estos conocimientos técnicos y científicos y médicos, ¿verdad? Para poder preservar la salud de una comunidad completa. Esto no significa que se atiende individualmente, sino que se atiende de manera grupal. En la definición número 2, que ya va un poco más completa, dice que la salud pública es el arte y la ciencia de prevenir la enfermedad, prolongar la vida y promover la eficiencia física y mental mediante un esfuerzo organizado de la comunidad. Si ustedes se fijan en esta segunda definición, ya nos está hablando de que siempre se previene enfermedad, ¿verdad? Pero que también hay una parte importante, que no solamente es la salud física, sino que tener salud y tener una salud pública adecuada para una comunidad es tener también salud mental, ¿verdad? Y que no solamente la parte médica o la parte de profesionales de servicio de salud son los encargados de eso, sino que también se necesita una participación activa de todos estos miembros de una comunidad, los miembros organizados, como que puede ser, como un patronato, como una alcaldía, ¿cierto? Y infinidad de cosas que podrían pues favorecer la organización de la misma. Y ya en la definición 3, pues nos encontramos con una definición mucho más completa, en donde nos dice que la salud pública es la ciencia y el arte de prevenir las dolencias y las discapacidades. No solamente, jóvenes, estamos hablando de un problema de salud ya implícito en una persona, sino que también esa parte de prevención, cómo nosotros prevenimos, por ejemplo, una discapacidad en los niños, cómo prevenimos nosotros una desnutrición crónica, cómo prevenimos nosotros no sé, que el niño salga, por ejemplo, con síndrome de Down, con infinidad de enfermedades que las mujeres las tienen, ¿verdad? Bueno, que las mujeres, cuando la mujer sale embarazada, si se hubiera prevenido antes, muy probablemente eso no hubiera podido ser, ¿sí? Prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia física y mental mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente. Entonces, vemos que la salud pública no solamente son estrategias de promoción y de prevención de salud física y mental, sino que ni tampoco solamente un esfuerzo organizado de la comunidad, sino que también engloba a el contexto en donde crece una persona. Por ejemplo, las personas que viven en áreas rurales y de repente tienen el ambiente en el cual ellos viven, ¿cierto? Con demasiada suciedad, no hay agua potable, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a crecer esta persona? ¿Esta persona realmente va a ser una persona sana o no lo va a ser? Muy probablemente no lo sea, ¿sí? Y precisamente de eso se encarga la salud pública, de estas estrategias. Por ejemplo, la pandemia actual, la crisis sanitaria que estamos pues nosotros viviendo actualmente, es precisamente un problema de salud pública. ¿Dónde se originó?
se originó en Wuhan, China. ¿Y qué pasó allá? Bueno, las condiciones salubres del mercado en donde se encontraban pues todos estos alimentos, etcétera, no eran las condiciones adecuadas. Entonces, en todo esto se enfoca en lo que es la salud pública. Además del medio ambiente, pues controlar enfermedades tanto infecciosas como no infecciosas. Es decir, que la salud pública no solamente engloba la prevención de patologías de tipo nutricionales, sino que también las infecciosas, como que ya sea transmitida por virus o por bacterias, ¿verdad? Aparte de las enfermedades crónicas. Así como lesiones, educar al individuo en los principios de higiene personal, organizar servicios para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y para la rehabilitación. Esto significa, jóvenes, que la salud pública, aparte de prevenir, ¿verdad? También trata al individuo a los individuos miembros de una comunidad cuando ya tienen la patología, y también engloba todo el proceso de rehabilitación o recuperación de estas personas o de estos individuos, ¿sí? Además, organizar pues todos estos servicios, como les digo, y así como desarrollar la maquinaria social que asegure a cada miembro de la comunidad un nivel adecuado para el mantenimiento de la salud. Entonces, además, engloba todo ese contexto, ¿sí? Todo ese contexto que está alrededor de una persona y que se necesita tanto como para que la persona no se enferme, como para tratar o como para rehabilitar a una persona que haya tenido alguna enfermedad. Vemos entonces cómo este contexto de salud pública es bastante amplio y bastante grande y engloba prácticamente todas las enfermedades. Muy distinto, así como lo hace, por ejemplo, la clínica, el área clínica. El área clínica es una persona del área de salud atendiendo a un solo paciente para tratar su enfermedad. La salud pública no, la salud pública hace que todo eso se englobe tanto en prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación de enfermedades infecciosas y no infecciosas. Tanto el personal de salud como las personas miembros de una comunidad organizada. Entonces vemos que involucra prácticamente a toda la sociedad dentro de esto. Entonces, ¿qué es la nutrición pública? Que es prácticamente de lo que se va a tratar nuestra clase. Bueno, con un toque de investigación. La nutrición pública es la aplicación de la ciencia de la nutrición que se centra en poblaciones. Está ligada a políticas públicas, a investigación y a la formación. ¿Qué significa esto, chicos? Que la nutrición pública prácticamente atiende a una población en general. ¿Cómo qué me podrán preguntar ustedes? Como por ejemplo los clubes del diabético. Esas son acciones en nutrición pública. Como por ejemplo la prevención de la desnutrición. Como por ejemplo las leyes de lactancia materna. O la atención en los primeros 1000 días de vida. ¿Sí? Entonces, todo esto son acciones que primero están enfocadas o están ligadas a políticas públicas que ya han estado establecidas en primeras instancias, ¿verdad? Y que también hay que dar un proceso a la nueva formación y a la nueva investigación. Porque si ustedes, bueno, ustedes lo saben, la nutrición es una ciencia relativamente nueva y precisamente por eso no hay muchos datos de repente al respecto de ciertas patologías, de ciertas enfermedades de tipo nutricional y de cómo se podrían tratar y de cómo se podrían prevenir para mejorar el contexto de vida de una población, ¿verdad? Sus acciones se realizan con el interés por lo público, con la participación de la población y de todos los sectores del desarrollo económico y del desarrollo social. Esto significa, jóvenes, que aquí no solamente se involucra un solo actor, es decir, no solo se involucra el nutricionista en los servicios de atención, sino que también pueden estar involucradas varias áreas de la salud, así como también varias áreas del sector de desarrollo económico y social y varias áreas del sector político. Porque si ustedes se fijan, los problemas de nutrición, ya sean
malnutrición, ¿verdad? Todo tipo de malnutrición, hacen que un país sea un país con índice de desarrollo humano bajo, ¿verdad? Por ejemplo, un país con alta prevalencia de diabetes y de hipertensión, así como lo es nuestro país, hace que colapse nuestro sistema de salud por tantas personas que asisten al mismo y también hace que, por ejemplo, la población esté teniendo incapacidades, no sea una persona productiva. Entonces hace que pues nuestro país baje en cuanto al índice de desarrollo humano. La nutrición pública entonces estudia los procesos de alimentación y nutrición en colectivos humanos y los factores políticos, sociales, económicos, culturales, ambientales y éticos. Como lo dije anteriormente, no solamente se centran en una sola cosa, ¿verdad? Por ejemplo, la economía está ligada directamente al ámbito de alimentación y nutrición. Un país muy pobre, ¿verdad? Empobrecido, con índice de desarrollo humano bajo, por ende va a tener problemas de alimentación y de nutrición y va a tener problemas de inseguridad alimentaria y nutricional, que precisamente está ligado a políticas públicas. Si ustedes pues hicieron la tarea que hablábamos el día que tuvimos la clase sincrónica, ahí ustedes pudieron observar que precisamente existen todos estos entes reguladores y también formulaciones de estas leyes y de estas políticas que pretenden ayudar a la población a mejorar esos índices de desarrollo humano y esos índices de inseguridad alimentaria. Contribuye a elevar entonces la comprensión y la toma de conciencia de las causas y de las consecuencias de problemas nutricionales de la población. Esto significa, jóvenes, que como no sé si ustedes me lograron escuchar en la clase sincrónica, les explicaba que, por ejemplo, cuando nosotros atendemos pacientes, tenemos que estar bien sabidos de qué contexto vienen, de dónde son, por ejemplo, para ver qué tipo de cultura alimentaria tienen en esos lugares y por ende, por qué están viniendo a radicar en un problema nutricional o en una patología o en una enfermedad que precisamente va a ir pues abarcando a toda la población. Les pongo un ejemplo. Una persona del área rural que es diabética. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa persona del área rural? La persona solo se alimenta de arroz, tortilla y frijoles. Si ustedes ven ese tipo de alimentación, son puros carbohidratos y no tienen acceso, por ejemplo, a otro tipo de alimentación. Entonces, el padre de familia o la persona que dirige el hogar, bueno, le pegó diabetes. ¿Qué le va a pasar al hijo? ¿Qué le va a pasar al hijo del hijo? Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque tienen ese patrón alimentario, esa cultura alimentaria. Entonces, la nutrición pública, mediante la investigación también, a nosotros nos ayuda a tomar esa conciencia del por qué está sucediendo ese problema nutricional en la población. Eso pasa también, por ejemplo, en las poblaciones en las cuales no hay suficiente acceso a los alimentos o para comprar algún alimento tienen que recorrer grandes cantidades. En esas poblaciones entonces nosotros miramos un problema de salud pública que sería la desnutrición. Hay que recordar y es importante recalcar que un problema de salud pública se dice cuando es mayor al 10%, que afecta más del 10% de una población. Por consecuente, no significa que no importe, por ejemplo, si el 4% de una población tiene una enfermedad, ¿cierto? Siempre es importante solamente que para catalogarlo como problema real o prioritario, sería la palabra correcta, de salud pública tiene que ser arriba del 10% de una población afectada. Muy bien. Entonces, una vez habiendo entrado en contexto y habiendo dado la introducción anterior, vamos a hablar un poquito acerca de investigación en salud. ¿Qué es la investigación en salud? La investigación en servicios de salud es un campo científico y multidisciplinario. Esto también significa, jóvenes, que no solamente es del nutricionista, sino que puede ser de la enfermera, también puede ser del técnico, microbiólogo, personas de servicio social, ¿verdad? Etcétera, psicólogos, etcétera, ¿verdad? Que estos tienen como fin examinar la población
a examinar cómo la población obtiene acceso a los profesionales de la salud y servicios de atención médica. Esto significa que prácticamente se está centrando en todos estos problemas que engloban a una comunidad o a un lugar específico a poder tener acceso a la salud. Por ejemplo, imagínense ustedes, personas que tengan que caminar, vaya, o por ejemplo, tomemos de ejemplo la Mosquitia, que es un lugar, ¿verdad?, en donde una persona tiene que cruzar en lancha, porque si no, no llega a un centro de salud, a que le den cualquier tipo de medicamento, ¿verdad? O por ejemplo, una persona que tenga que caminar grandes distancias o días incluso para poder llegar a un servicio de salud, ¿sí? Entonces, todo esto lo tiene que investigar la investigación en salud, valga la redundancia. ¿Cuánto cuestan estos servicios de salud? ¿Y qué sucede con los pacientes como resultado de la prestación de servicios y medicamentos creados? ¿Verdad? Entonces, cuando ya una población está enferma, en las investigaciones en salud lo que tratan de hacer es ver qué tipo de acceso a la salud tiene, cuánto le cuesta acceder a esa salud, si cuando pudo acceder al fin en realidad pudo obtener los medicamentos que necesitaba, ¿verdad? O una atención, no solamente medicamentos, sino que en este caso de nuestra parte de nutrición sería pues la atención nutricional, esa educación nutricional tan importante que nosotros tenemos que tener en cuenta y tener bien claro para educar a nuestros pacientes, ¿verdad? Y si en realidad cuando la persona fue al centro de salud le sirvió haber ido a ese centro de salud. ¿Cuál fue el impacto que tuvo en la salud de esa persona o de esa población el poder haber accedido a un centro de especialización, ¿sí? Muy bien. Entonces, las investigaciones en salud se dividen en dos partes. Primero está la investigación terapéutica y también está la investigación no terapéutica. ¿De qué se trata esta investigación terapéutica? Esta pues tiene como finalidad llevar a cabo investigaciones que conlleven intrínsecamente un beneficio potencial para el sujeto. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que prácticamente esa investigación terapéutica va a llevar un beneficio sí o sí a la población, como por ejemplo un nuevo medicamento que sea lanzado al mercado, ¿verdad? Que va a ayudar a que la persona pues mantenga su glucosa en sangre. Eso es precisamente una investigación terapéutica porque intrínsecamente lleva ese beneficio al sujeto, ¿verdad? Que al tomar ese medicamento, la persona pues va a mejorar su glucosa en ayunas. Y también está, por ejemplo, en cuanto a nutrición, el tipo de alimentación que le va a ayudar a esa persona, nuevas investigaciones, ¿verdad? Que beneficien al sujeto. Como por ejemplo, el conteo de carbohidratos, ¿verdad? Es una investigación terapéutica. ¿Por qué? Porque nosotros damos alimentos a la par de las unidades de insulina que le aplican a un paciente. Y precisamente eso va a venir a beneficiar al sujeto que nosotros pues tenemos dentro, o el sujeto que nosotros estamos investigando. Y la investigación no terapéutica entonces es aquella que tiene un fin puramente científico y suele hacerse al margen del sujeto. Entonces, ¿cómo qué me podrían preguntar ustedes? Una investigación no terapéutica sería, por ejemplo, un ejemplo muy claro que estamos pasando ahorita, la investigación de la vacuna del COVID. Entonces, se está queriendo hacer la vacuna y están en un laboratorio, ¿verdad? Probando, primero prueban en animales, ¿verdad? Prueban en ratas, prueban en cualquier tipo de especie antes de probar en un ser humano. Entonces, no es que no va a beneficiar al sujeto, pero sí suele hacerse al margen del sujeto. No se prueba en seres humanos y también tiene mucho que ver esto con la parte ética, ¿verdad? Porque precisamente nosotros no podemos, imagínense que estuvieran probando vacunas de COVID en los seres humanos y más bien el riesgo de muerte aumenta, etcétera. Ahora ya están haciéndola en humanos, ¿verdad? Ya están probando la vacuna porque se supone que ya la descubrieron. Pero anteriormente no, anteriormente estaban queriendo sacar
pues una muestra de esta vacuna para beneficiar siempre al sujeto, pero al margen del mismo. Muy bien. Entonces, ¿cómo pueden desarrollarse estas investigaciones en salud? En primer lugar, pueden desarrollarse tanto de forma cuantitativa como de forma cualitativa. La cuantitativa es aquella forma que recoge datos, descubre hechos, analiza fenómenos con un método estadístico, es decir, que los resultados de una investigación cuantitativa tienen que ser en porcentaje, en números, y se utiliza pues métodos estadísticos para llegar a esos números, como por ejemplo las investigaciones que realiza el Instituto Nacional de Estadística, ¿verdad? En cuanto a la ENDESA, a la Encuesta Nacional de Salud, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta ENDESA? Ellos van, recopilan datos, ¿verdad? De las personas, por ejemplo, que tengan desnutrición, que tengan sobrepeso, que tengan obesidad, las madres lactantes. La ENDESA es una encuesta de salud, ¿verdad? Es una investigación que se hace para arrojar resultados en porcentaje, en números. Por ejemplo, la ENDESA a nosotros nos arroja el 23% de desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Entonces, eso a nosotros nos sirve, la investigación cuantitativa, nos sirve a nosotros para poder intervenir directamente y proponer pues ciertos métodos que son parte, en este caso, de la nutrición pública, ¿verdad? Porque la desnutrición sería pues, un problema metabólico. Proponer estas intervenciones, nuevos proyectos, nuevas investigaciones, para que nosotros pues lo podamos ir bajando estos niveles de desnutrición crónica. ¿Cómo se hace entonces esta investigación cuantitativa? Primero se hace con recopilación de datos. Es lo primero que tenemos que hacer. Es decir, se hace un instrumento, ¿verdad?, con el que se recolecta datos de una investigación. En este instrumento, pues según sea el tipo de investigación, va dividido en partes para lograr obtener los resultados que nosotros queremos encontrar. Luego está la organización de esos mismos datos. Ya más adelante vamos a ver cómo se hace un instrumento y cómo nosotros pues, podemos organizar estos datos, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes no van a poner los datos generales de una persona al final de su encuesta, ¿verdad? Y al principio van a poner los resultados, ¿verdad? No, sino que se organizan estos datos. Luego se tiene que entonces hacer un análisis de estos datos que unos siempre van a ir relacionados con otros. Eso significa que muy probablemente lo que yo hice, vaya, en mis datos antropométricos de mi encuesta, me sirva para cruzarlo luego con los datos bioquímicos de las personas y me sirva luego para poder dar un solo resultado, pero de ambos juntos, ¿sí? Entonces, ese análisis de esa serie de datos es bien importante porque correlaciona datos para poder dar un resultado final. Y luego, pues, la presentación de datos y la formulación de las conclusiones. Ojo con esto, muy importante, por eso les pido que vean las clases porque aquí, por ejemplo, en la formulación, solo dice formulación de conclusiones. Las conclusiones, jóvenes, y quiero que lo sepan desde ahorita, no es repetir los datos encontrados. Por ejemplo, yo fui a una comunidad y realicé mi encuesta y al final, en uno de mis resultados me salió que había un 10% de desnutrición crónica en los niños menores de 5 años. Eso es un resultado, no es una conclusión. ¿Qué es una conclusión? Entonces me van a preguntar ustedes, una conclusión es buscar por qué esos niños y explicar, ¿verdad? Por qué esos niños tienen desnutrición crónica. Entonces van a haber muchas causas. Por ejemplo, no tienen acceso, no tienen acceso a agua potable, la utilización biológica del mismo pues, es pésimo, hay muchas enfermedades gastrointestinales, etcétera, qué sé yo. ¿Verdad? No hay suficiente siembra y cosecha de alimentos para abastecer a toda la comunidad per cápita, ¿verdad? Darle la cantidad de calorías que necesitan pues estos niños y precisamente por eso entonces es que yo tengo que explicar en una conclusión
todo ese contexto, ¿verdad? No es repetir, como vuelvo y les digo de nuevo, no es repetir los datos encontrados en los resultados, ¿sí? Esos son resultados nada más. Las conclusiones pues son otras. Entonces, la investigación cuantitativa, a su vez, se subdivide en ciertas clases. Tenemos la clase 1, que es tiempo del acontecimiento y acopio de la información, y el estudio se denomina de tipo retrospectivo. ¿Qué significa retrospectivo? Así como lo dice la palabra misma, nos da a entender que son hechos que ocurrieron en el pasado, ¿verdad? Son hechos que ocurrieron en el pasado. Es decir, que cuando yo realicé mi investigación fue en tiempo pasado y yo lo estoy dando a conocer en tiempo presente, pero yo la realicé en tiempo pasado. Ya vamos a ver el ejemplo. O prospectivo, que significa que son pues hechos o datos o acontecimientos que se van a evaluar o eventos por evaluar, ¿verdad? Eso significa prospectivo. Entonces, aquí les pongo un ejemplo que dice evaluación del estado nutricional de niños del tercer grado de la escuela episcopal de Tegucigalpa durante los meses de enero a marzo del 2018. ¿En qué año estamos nosotros actualmente? Estamos en el 2020. ¿Qué tipo de estudio sería este entonces? Sería un estudio cuantitativo retrospectivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue hecho en el año 2018, desde enero hasta marzo. Si, por ejemplo, nosotros cómo lo podríamos convertir en prospectivo, evaluación del estado nutricional de niños de tercer grado de la escuela episcopal durante los meses de, no sé, noviembre y diciembre del año 2020. Son cosas que nosotros vamos a estudiar, ¿verdad? Entonces ese sería un estudio de tipo prospectivo cuantitativo, ¿verdad? Espero que les haya quedado claro eso y cualquier duda pues me la pueden preguntar en la clase sincrónica. Muy bien. Entonces, la investigación cuantitativa, ¿verdad? También tiene una clase 2, porque ya habíamos hablado que se subdividía. ¿Cuál es esta clase 2? Se considera el instante y la evolución, de la investigación. Pueden ser de tipo transversal, que esto significa que tiene un corte en el tiempo, o longitudinal, que son estudios de variables por largos periodos, ¿verdad? Por un largo periodo. Generalmente yo les doy el ejemplo del estudio longitudinal del Oriente. Vayan a buscarlo. Este estudio, ¿verdad? Longitudinal, fue de tipo cuantitativo y se hizo en personas desde que eran unos niños hasta que llegaron a sus edades adultas. Hasta ese momento, pues se dieron los resultados. Entonces, si ustedes observan y vayan a leerlo, que les voy a preguntar en la clase sincrónica, este es un estudio muy largo, por más de 10 años se hizo ese estudio, ¿verdad? Generalmente lo denominamos longitudinal cuando es mayor a un año de tiempo la investigación o el estudio. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Que dice, evaluación del estado nutricional de los niños de tercer grado de la escuela episcopal de Tegucigalpa durante los meses de enero a marzo del 2018. ¿Qué significa esto? ¿Qué tipo de estudio sería? Sería un estudio cuantitativo, retrospectivo y sería transversal, ¿verdad? Ven cómo vamos uniendo cada una de las clases de la investigación cuantitativa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sería transversal? Sería porque hubo un corte en el tiempo y vemos que es un estudio que solo se realizó desde el mes de enero hasta el mes de marzo, ¿verdad? No fue un estudio que se realizó consecutivamente durante un largo periodo de tiempo, sino que hubo un corte en el tiempo para realizar la investigación, ¿verdad? Esto significa, jóvenes, que no va a ser lo mismo, por ejemplo,
que yo haga la evaluación del estado nutricional de estos niños en enero a marzo y que después haga de noviembre a diciembre. Son dos tipos de estudios súper diferentes, ¿verdad? Muy probablemente en enero a marzo yo tenga unos resultados y de noviembre a diciembre pues yo pueda obtener otro tipo de resultado, ¿verdad? Por muchos contextos que pueden variar en cada corte de tiempo, ¿sí? Entonces, pues este tipo de estudio, como les menciono, es una investigación cuantitativa, retrospectiva, transversal. Muy bien. Entonces, la clase 3 de esta investigación cuantitativa es aquella que contempla estudios en función de los análisis de sus resultados. Entonces, ¿cómo yo sé cuándo mi estudio es descriptivo o cuándo mi estudio es analítico o cuándo mi estudio es experimental? Lo sé precisamente por cómo se da la explicación de los resultados y por la metodología que vamos a ver más adelante que yo utilicé, ¿verdad? Entonces, el primer tipo de estudio, ¿verdad? En cuestión de análisis de resultados, los estudios descriptivos, ¿cómo son? Aquí nos dice un ejemplo que menciona que el estado nutricional del 75% de los adolescentes se encuentra normal, ya que su índice de masa corporal era menor a 24.9. Entonces, nosotros vemos que en ese resultado solamente se está describiendo la situación. No se está diciendo el por qué ese índice de masa corporal era normal, ¿verdad? No se está mencionando absolutamente nada, solamente se está dando el dato que se encontró, que el 75% de los adolescentes se encontraban en índice de masa corporal normal, porque sigue describiendo, tienen un índice de masa de 24.9. Solamente está describiendo los datos, no los está analizando y no los está explicando, ¿sí? Muy bien. En el de tipo analítico, el resultado de tipo analítico en una investigación cuantitativa, ¿verdad? Nos menciona el mismo ejemplo y dice, el estado nutricional del 75% de los niños se encuentra normal, ya que su consumo de grasa y azúcares es moderado. Entonces, podemos observar claramente cuál es la diferencia entre el descriptivo y el analítico. El descriptivo, como bien su palabra lo dice, solo describe. El analítico ya pues profundiza o analiza en el porqué de ese resultado del 75% de adolescentes en un estado nutricional normal, ¿verdad? Nos dice que ya que su consumo de grasas y azúcares es moderado. Entonces, así de esa manera, si yo hiciera un estudio tipo analítico, de esa manera yo tendría que expresar mis resultados. Eso significa que los resultados de un estudio, de una investigación, no todos se colocan de la misma manera, sino que va en función del tipo de estudio que es el que se esté realizando. Y en el experimental, un estudio de tipo experimental, cuantitativo, nos dice que se observó que al darle incaparina a los adolescentes con desnutrición crónica moderada, durante un periodo de tiempo determinado, el índice de masa corporal aumentó un 5%. Vemos claramente que lo que se hizo fue un experimento. Se le dio incaparina a adolescentes con desnutrición crónica moderada durante un periodo de tiempo y se observó que el resultado, pues, fue el aumento de un 5%. Y me van a preguntar ustedes, Lick, ¿y si no hubieran tenido un aumento en el índice de masa corporal, siempre hubiera sido un estudio tipo experimental? Claro que sí. Se experimentó, se realizó, se les dio incaparina a los adolescentes, ¿verdad? Y se obtuvo un resultado a partir de eso. Puede ser que el resultado sea que no haya cambiado su índice de masa corporal, pero la cuestión es que se hizo algo, ¿verdad? Para ver si se podría o no se podría dar un resultado diferente en esa investigación, ¿verdad? Muy bien, entonces quiero que tengan bastante claro, esto es súper importante, jóvenes, de los tipos de investigación y cuando yo realizo un estudio descriptivo, mis resultados tienen que ir en función de un estudio descriptivo. Un estudio analítico, mis resultados tienen que ir en función de un estudio analítico.
¿verdad? Del análisis de esos resultados. Cuando yo los explique, yo tengo que dar un análisis. Y si yo pues hago un estudio de tipo experimental, es porque yo voy a probar darle algo, no sé, qué sé yo, más cantidad de carbohidratos, disminuir la cantidad de carbohidratos en ciertos pacientes, etcétera, ¿verdad? O como lo dice el estudio que está haciendo, viéndose ahí, se le da encaparina a pacientes para ver cuál es el resultado de ello, ¿sí? Muy bien, entonces en función de eso tendrían que ir pues nuestros resultados, ¿verdad? Muy bien, entonces, en investigaciones en salud, siempre, ahora vamos a ver cuáles, anteriormente estábamos viendo las de tipo cuantitativo y ahora vamos a ver las de tipo cualitativo, ¿sí? Muy bien. Entonces, la cualitativa, como su nombre lo indica y su propia denominación lo dice, tiene como objeto la descripción de cualidades de un fenómeno, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, yo estoy viendo en estos momentos, ustedes pueden ver esta pared que se encuentra atrás de mí. Entonces, ¿qué color es esa pared? Esa pared es color beige. Es rugosa, qué tipo de pintura tiene, en realidad tiene agujeros en la pared o no tiene agujeros en la pared, ¿sí? Etcétera. Yo puedo sacar muchas cualidades de esta pared, aunque solo sea una pared beige, ¿verdad? La cuestión es la búsqueda de esas cualidades. Por eso la investigación cualitativa es un poco más compleja que la investigación cuantitativa, que solo nos arroja datos, nos arroja números, ¿verdad? Para que nosotros podamos analizarlos. En la investigación cualitativa, el objetivo principal es buscar cualidades de una población. Busca un concepto que puede abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado esa cualidad se encuentra en un acierto, sino de descubrir cuántas cualidades posee. Yo aquí no les estoy diciendo si esta pared en realidad debería ser beige o no, o si de repente para grabar la clase mi pared debería ser blanca, no beige, y se miraría mejor mi fondo, ¿verdad? Etcétera. Lo único que se hace en una investigación cualitativa es buscar cualidades, no ver el por qué o si esa cualidad está bien o está mal, ¿verdad? Sino que búsqueda de cualidades. Les pongo el ejemplo en una comunidad. ¿Qué pasa en una comunidad? Venimos nosotros y vamos a hacer una investigación cualitativa. Llevamos nuestro instrumento y, por ejemplo, la población de ese lugar tiene una cultura alimentaria distinta a la que tiene la otra, ¿verdad? A la que tiene otra comunidad cerca, aledaña. Entonces, en esa comunidad se han dado muchos casos de hipertensión. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo voy a ir a buscar? Voy a ir a buscar las cualidades de esa alimentación. Es decir, si se le echa más sodio, si es que precisamente está muy cerca del mar y por eso es que la cantidad de sodio en alimentos pues, es bastante alta. Si las personas cuando terminan de comer de cocinar, perdón, le agregan más sal a sus alimentos ya preparados, etcétera. Yo voy a ir a buscar cualidades. No voy a ir a ver si esas cualidades están bien o están mal. Solamente voy a ir a buscarlas. ¿Para qué? Para sacar una conclusión del por qué la comunidad está pues teniendo esos problemas o esas dificultades nutricionales en ese momento. Se trata de entender entonces un entendimiento lo más profundo posible. Yo necesito saber por qué. O, por ejemplo, las personas se están enfermando de hipertensión porque el tatarabuelo desde hace mucho tiempo consumen un alimento que es autóctono del lugar y ese alimento pues es demasiado cargado en sodio, ¿verdad? Entonces, yo quiero ir a ver por qué pasó, cuáles eran las raíces, cuál fue el contexto en el que se creó ese alimento, por qué lo tendrían que consumir así, cómo lo consideran una tradición, por qué no lo dejan de consumir, etcétera. Entonces, yo quiero profundizar en eso, ¿verdad? Yo quiero descubrir muchas cualidades y al mismo tiempo profundizar para poder observar si esa población
para poder observar por qué esa población se encuentra como se encuentra. Está caracterizada por ser explicativa y se efectúa con pequeños conjuntos de personas. Eso significa que varias personas pueden tener varias opiniones y precisamente por eso es que se vuelve un poco más complicada la investigación cualitativa, ¿verdad? Por ejemplo, una persona le puede decir que la mayor parte de la población tiene hipertensión porque comen mucha sal, pero otra persona le va a decir que no comen sal, que es porque hay un alimento que es autóctono y se lo comen siempre. O otra le va a decir que es por el nivel del mar, que está muy cerca, y cuando se siembran los alimentos, pues ya traen desde la tierra el sodio, esa cantidad de sol. Bueno, en fin, van a tener múltiples opiniones que al final, por eso que se debe profundizar bastante para encontrar la luz o la verdad que está pasando esa población en estos momentos. ¿Sí? Muy bien. La investigación cualitativa también entonces se subdivide, así como la vimos anteriormente en la investigación cuantitativa. Esta investigación cualitativa se divide en investigación de acción participativa y también en investigación etnográfica. Entonces, en las investigaciones de acción participativa, los sujetos del estudio participan conjuntamente con el investigador en la búsqueda de respuestas al planteamiento que se hizo el investigador, ¿verdad? Con lo que se puede lograr modificaciones en el pensamiento. ¿Y en el pensamiento de quién? En este caso, sería en el pensamiento del investigador. Por ejemplo, ustedes como investigadores pueden ir a una comunidad que, bueno, si hubiéramos estado pues, en tiempos normales, hubiéramos ido a una comunidad a ver, ¿verdad? A hacer una investigación, a realizarla, lamentablemente pues no se pudo, pero de igual forma la vamos a hacer, solamente que de manera virtual. Ustedes como investigadores piensan que una comunidad tiene diabetes porque consume exceso de azúcares, ¿verdad? Entonces ustedes tienen ese pensamiento y van a la comunidad y esta acción participativa significa que van a involucrar en su investigación a varios miembros de la comunidad y van a hacer pues la recopilación de esos datos, ¿verdad? Y precisamente cuando ustedes vayan recopilando esos datos y mientras más les vayan ayudando a las personas que están ahí a darles respuesta, su pensamiento puede cambiar y vayan diciendo ustedes, ah, no era por el exceso de azúcares, era por ejemplo por el exceso de carbohidratos que aunque sean carbohidratos complejos con fibra, de igual forma los consumen en exceso, ¿verdad? Entonces ustedes pueden encontrarse explicaciones que no saben, o sea, que generalmente que solamente con el conocimiento técnico, científico que ustedes tienen, no la pueden llegar a comprobar del todo. Les cuento una pequeña anécdota que siempre la cuento en esta clase porque me encanta y a mí me causó bastante impresión, ¿verdad? Había una investigadora que era una ingeniera, en este caso, que se estaba haciendo un proyecto de potabilización del agua en una área rural, ¿verdad? Ellos vinieron y no hicieron investigación antes, o sea, no hicieron un diagnóstico previo, sino que dijeron, las mujeres de este lugar, los hombres y la población de este lugar, pues necesita agua potable, ¿verdad? O agua para no estar caminando tantas horas a, eh, a estar lavando, etcétera, etcétera, a otros lugares. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó? Vino la investigadora, ingeniera, y la cuestión es que les hizo un excelente proyecto de potabilización de agua y de acceso a agua. Es decir, hizo tuberías que venían desde la laguna hasta donde ellas iban a lavar, las mujeres iban a lavar, ¿verdad? Y les hizo una tubería que llegara hasta la fosa común de la comunidad y que esta misma fosa llegara, la tubería llegaran a cada una de las casas de las mujeres. Entonces, según la ingeniera, pues ese era el mejor proyecto que iba a beneficiar increíblemente a la comunidad y generalmente pues nosotros como investigadores también lo pensaríamos, ¿cierto? Pero ¿qué sucedió? A la semana se arruinó la tubería.
vino la ingeniera y pues empezó a buscar qué era lo que pasaba, ¿verdad? Y pues no vio nada y la cuestión es que tuvo que arreglar la tubería. La arregló, a la semana siguiente ya estaba mal otra vez y así sucesivamente. Ella la iba arreglando y no encontraban la causa del por qué esa tubería se arruinaba. ¿Y cuál era la causa, joven? ¿Cuál era la causa? Que las mujeres de esa comunidad eran víctimas de machismo extremo. El único momento en el que ellas miraban y que sus hijos socializaban con otros niños y que miraban a las mujeres era cuando ellas caminaban hacia el lugar, hacia la laguna. Entonces ahí convivían con otras mujeres, platicaban, ¿verdad? Era el único momento en el cual ellas salían. Entonces las mismas mujeres arruinaban la tubería que la ingeniera pues había hecho en ese momento. Entonces, ¿qué pasó? La ingeniera no hizo investigación cualitativa. Si ella de repente hubiera visto esto en una investigación cualitativa antes y hubiera pues profundizado, investigado con la acción participativa de la comunidad y preguntarles qué les parecería, de repente ella hubiera descubierto que ese no era el mejor proyecto, sino que el mejor proyecto hubiera sido por ejemplo, hacer un puente que les facilitara llegar a la laguna en menos tiempo, ¿verdad? Entonces, eso hubiera sido mejor para ellas, pero ellas siempre querían estar yendo a la laguna, ¿verdad? Entonces, ven ustedes cómo puede la investigación cualitativa modificar el pensamiento del investigador, ¿verdad? Muy bien. Y en la investigación etnográfica, estudia los hechos tal y como ocurren al registrar, lo más posible, en el contexto de las funciones que desempeñan los sujetos de una comunidad. Esta se basa principalmente en la observación y puede ser participativa o no. Esto significa que el investigador puede preguntarle a las personas, pero tiene que registrar los hechos tal y como ocurren en una comunidad, sin cambiar absolutamente nada, aunque a nosotros nos parezca malo, aunque a nosotros nos parezca que no es lo correcto que se debe hacer, etcétera, nosotros tenemos que registrar los hechos tal y como ocurren en una comunidad. Y si se fijan en el contexto de las funciones, ¿verdad?, que desempeñan los sujetos de una comunidad, y principalmente se basa en la observación. ¿Qué sucede acá? El investigador observa a una comunidad, observa a las personas, cómo interactúan con otras, ¿verdad? Etcétera. Pero él no plantea una solución, no plantea un pensamiento propio. Esta es la investigación etnográfica. Muy bien. Entonces, los tipos de investigación en salud son aquellas que pueden ser sin riesgo, en donde se utilizan técnicas y métodos de investigación documental, ¿verdad? Con riesgo y con riesgo mayor que el mínimo. ¿Qué pasa en las investigaciones, por ejemplo, sin riesgo? Es en donde no hay un riesgo para los individuos que van a participar en la investigación. Por ejemplo, solamente es una investigación de tipo documental. ¿Qué significa esto? Búsqueda de bibliografía, etcétera. Ustedes hicieron una investigación y no necesitaron, pues, la intervención de los miembros de una comunidad ni nada, y no los va a beneficiar, pero tampoco le implica a ellos ningún riesgo en ese momento, ¿sí? Con riesgo mínimo es cuando ya hay registro de datos mediante pruebas comunes en análisis físico, psicológico, diagnóstico y tratamiento habitual. Este riesgo mínimo significa que hay un riesgo mínimo para el sujeto, como por ejemplo cuando las personas, el personal de salud anda en una comunidad realizando pruebas con un hemocube, ¿verdad? Para ver si los niños tienen anemia ferropénica, ¿verdad? Para eso se utiliza el hemocube. Entonces, hacen el pinchazo en el dedo de los niños. Es precisamente algo así como cuando hacemos una investigación en paciente diabético y pues hacemos el pinchazo con el glucómetro. Bueno, así es el hemocube. ¿Y qué pasa? Hay un riesgo mínimo. Porque ¿qué sucede si no se limpió la lanceta? Si no, claro, el personal de salud sabe cómo debe de hacerlo, ¿verdad?
precisamente por eso es que solamente es un riesgo mínimo, o cuando yo peso y tallo a una persona, ¿verdad? La persona puede tener algún tipo de riesgo en ese momento, pero es un riesgo muy mínimo que no va a causar grandes repercusiones en la salud y en la vida de las personas. Y con riesgo mayor que el mínimo es cuando ya se hacen investigaciones que tengan estudios radiológicos, pruebas con medicamentos, nuevos dispositivos o un nuevo procedimiento quirúrgico. En muchas ocasiones se ha visto, vaya los avances de la ciencia, se descubrió una nueva técnica de operación, ¿verdad? Entonces, como es una nueva técnica, implica un riesgo mayor al paciente, ¿verdad? Porque probablemente, aunque el doctor haya estudiado mucho, pues puede equivocarse, ¿verdad? Puede equivocarse porque no tiene experiencia, porque es algo nuevo, porque es un mundo desconocido, o cuando hacen exámenes radiológicos, ¿verdad? Que en estos exámenes radiológicos definitivamente tenemos riesgo porque sabemos que los rayos ultravioleta, los rayos UV, dañan nuestras células de nuestro cuerpo humano y pueden provocar cáncer incluso, ¿verdad? Si la radiación es mucha. Pueden matar células buenas y células malas igual, ¿verdad? Pero de igual forma, pues pueden causar un daño en la persona. Entonces, ¿cuáles son las generalidades de la investigación científica? Este es un proceso que lleva una serie de etapas, ¿verdad? Y que llevan al conocimiento científico, como por ejemplo la organización y planificación. Si nosotros vamos a realizar una investigación, no podemos hacerla si no hay una organización. ¿Qué significa esto? Cuando pues vamos al campo, yo necesito como docente hablar con la alcaldía, hablar con las personas que les van a estar dando la alimentación a ustedes, hablar con los guías que van a andar con nosotros por la investigación que se va a hacer en la comunidad, ¿verdad? Etcétera. ¿Sí? Entonces, tiene que haber un proceso de organización o planificación. Si no lo hay, muy probablemente no sea una investigación de tipo científico. La realización o la ejecución, que es el momento en el que se va a recopilar datos, se va a recopilar pues absolutamente todo lo que se va a hacer, el momento en el que se va a la comunidad. Luego de eso se elabora un borrador y después se presenta el informe final o el documento final, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vemos una recapitulación de lo que es el protocolo de investigación y vemos cada una de las partes, ¿verdad? Portada, tabla de contenido, introducción, planteamiento, objetivos, hasta llegar a los anexos. Cada uno de estas, pues, títulos que nosotros podemos ver acá de mi protocolo de investigación es lo que vamos a estar viendo en nuestra clase, ¿verdad? Cómo se hace un objetivo. De hecho, no es el fin primordial, pero yo doy un repaso porque ustedes ya llevaron la clase de investigación, de metodología de la investigación, ¿verdad? Pero yo doy un repaso para que podamos entrar en un mayor contexto y podamos pues, tener un panorama un poco más amplio, ¿verdad? Vemos cómo se hace una introducción, vemos cómo se hace un objetivo, qué es lo que lleva un planteamiento, qué es lo que lleva un marco teórico, un marco metodológico, etc. Entonces, las primeras etapas del proceso de investigación, en estas pues nosotros podemos observar que en la etapa 1 pues concebimos la idea de la investigación, en la etapa 2 ya vamos conformando el diseño teórico, que es la parte de todo el diseño metodológico, la creación de objetivos, etc. La etapa 3, el tipo de investigación que se va a realizar, cuáles son las fuentes, cuáles son los recursos que yo tengo para realizar mi investigación. Si yo me salto una de estas etapas, muy probablemente mi investigación no tenga éxito, ¿verdad? En la etapa 4, pues ya preparamos el diseño de la investigación, si es un estudio de tipo retrospectivo, longitudinal, cómo voy a hacer para elegir la muestra, qué metodología voy a usar, cuáles son el análisis, los métodos estadísticos que yo voy a utilizar para recopilar la información, ¿verdad? Luego, en la etapa 5, elaboramos y analizamos los datos ya recolectados y en la etapa 6 confeccionamos lo que es
el informe, ¿verdad? Esto prácticamente, entonces en el paso 1, primero conseguimos la idea. Yo no puedo realizar una investigación si yo no tengo claro mi tema de investigación. Como lo vimos anteriormente en el ejemplo que cuando estábamos viendo la investigación cuantitativa, decía evaluación del estado nutricional de los niños menores, de los niños de la edad primaria, creo, no recuerdo muy bien el tema, de la escuela episcopal, ¿verdad? Si yo no tengo esa idea, por ejemplo, o si yo no centro, ¿verdad? El estudio que yo voy a realizar, muy probablemente no tenga éxito. Y para conseguir esa idea, yo tengo que conseguir el tema de investigación bien planteado, que ya lo vamos a ir viendo. ¿Cómo se hace? En el paso 2, plantear el problema de investigación, es que aquí es donde nosotros pues, nos establecemos nuestros objetivos, que recuerden que nuestros objetivos tienen que ser contestados, ¿verdad? Cuando yo sé, por ejemplo, que una investigación es pésima, cuando el objetivo, primero, los objetivos nacen del tema o de la concepción de la idea. Y esto nace de un planteamiento de un problema también. Primero es el concepción de la idea, luego realizo mi planteamiento y luego yo realizo mis objetivos de investigación. Esos objetivos de investigación tienen que ser contestados cuando yo recopile mis datos mediante mi instrumento de investigación y cuando yo dé los resultados, ¿verdad? Y cuando yo dé mis conclusiones. Los objetivos deben ser contestados, ¿verdad? En el paso 3, pues ya elaboramos el marco teórico, que para eso hay que revisar literatura. Yo no puedo realizar un marco teórico sin revisar literatura, ¿verdad? Consultarla, extraerla, recopilar información de interés para construir el marco teórico. En muchas ocasiones las personas solo dan copy-paste para crear el marco teórico. Incorrecto totalmente. El marco teórico es la vida de una investigación. Si nosotros pues no lo realizamos de la manera correcta, que ya lo vamos a ir viendo también más adelante cómo lo hacemos, mi investigación está mala. Así, literalmente. El marco teórico ayuda a centrar la investigación y a no perderme de lo que yo tengo que realizar. Tenemos el paso 4, que es definir el tipo de investigación, ¿verdad? El paso 5, establecemos hipótesis y detectamos variables. Y el paso 6, pues seleccionamos el diseño de investigación más apropiado, si es experimental, no experimental, así como lo vimos anteriormente. Si es no experimental, puede ser un estudio transversal o longitudinal, ¿verdad? El diseño experimental se divide prácticamente en pre-experimental o cuasi experimental y el no experimental en transversal y longitudinal, que es cuando tienen corte o no tienen corte en el tiempo que se realiza la investigación. Luego seleccionamos la muestra, aquí vamos a definir cuáles son los participantes, ¿verdad? Vamos a elegir el tipo de muestra, si va a ser probabilística, no probabilística, bola de nieve, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a elegir? Definir el tamaño de la muestra es bien importante, ¿verdad? Y luego obtenemos la muestra. Después, pues, recolectamos datos, hacemos el análisis de datos y presentamos lo que son los resultados de nuestra investigación. Entonces, aquí vamos a empezar a cómo nosotros iniciamos una investigación. Primero, tenemos que elegir el tema. Y para elegir el tema tenemos que pensar en varios puntos, que es lo que vamos a ver ahorita. Primero, el interés de un tema es el punto de partida de toda investigación científica, ¿verdad? Este viene determinado por la experiencia personal, por las lecturas realizadas, por materiales audiovisuales y por áreas de profesión, por cierta tecnología de la información y comunicación, que son las TICs, ¿verdad? Y por una charla, una idea, una conferencia. Entonces, este es el primer paso, este es lo que va a englobar toda mi investigación, es selección de tema, que siempre tiene que tener pues una determinada experiencia personal o un conocimiento al respecto del tema, ¿verdad? Entonces, el investigador debe llevar a cabo el análisis de las características que presenta el tema sobre el que quiere trabajar, para lo cual se debe plantear las interrogantes que a continuación se presentan. Primero, el tema es un tema atractivo, ¿verdad?
porque muchas veces, jóvenes, y se los digo, realmente yo he estado en revisión de tesinas y los temas son pues nada atractivos, o sea, eh, está el índice de masa corporal de los niños del primer grado de la escuela tal. O sea, ¿qué tiene de relevante? Yo no digo que no importe si el índice de masa corporal, pero al final es un tema simple, vacío, sin interés, o sea, solamente es el estado nutricional de los niños. Ya. Entonces, tenemos que saber cómo nosotros vamos a elegir un tema. ¿Por qué razones lo estamos eligiendo? Es muy importante que nosotros nos hagamos esta pregunta. ¿Por qué razón yo estoy investigando esto? ¿Cuál es el motivo? Los niños están desnutridos, los niños no tienen acceso a alimentos, los niños tienen enfermedades metabólicas, etc. Tiene que haber una razón para la cual yo quiero investigar eso y una razón de peso, ¿verdad? Y que sea, pues, sobre todo un problema de salud pública. Esto va a contribuir a una motivación añadida, ¿verdad? O por el contrario, incrementará la fatiga y el pesimismo ante algo que no le convence en exceso. Entonces, si nosotros no nos preguntamos si el tema es atractivo y por qué razones lo estoy realizando, y lo hacemos por hacer, muy probablemente haya mucho pesimismo al realizar la investigación, no nos cause ningún interés ni al mismo investigador y al final eso provocará que la investigación esté mal realizada, ¿verdad? Muy bien. También hay que preguntarnos entonces si el tema es un tema novedoso. Escuchen bien esto. Puede que no sea nuevo, pero novedoso sí. ¿Por qué? ¿Qué significa eso, Lick? Que muy probablemente ya haya muchas personas que han estudiado la frecuencia de consumo de un lugar que tiene pocos accesos a los alimentos. Pero ustedes a esa frecuencia de consumo le agregaron la relación del estado nutricional de las personas y entonces ahí se unieron dos enlaces principales, ¿verdad? Y entonces ya el tema no es nuevo porque ya alguien más lo ha realizado, pero ustedes le añadieron una novedad que era relacionarlo con el estado nutricional, que es lo que consume la población relacionado con su estado nutricional. Es bastante novedoso. ¿Por qué? Porque, vaya, por ejemplo, esas personas, diferente sería que yo solo estudiara la frecuencia de consumo, estos pacientes comen papa, comen yuca, comen esto, comen lo otro, y ya, ¿verdad? Pero es novedoso porque lo estoy relacionando con el estado nutricional. Las personas que, por ejemplo, se alimentan con tres proteínas, tres porciones de proteína a la semana, tienen un mejor estado nutricional y por consecuente tienen mayor masa muscular que les ayuda a ir a sembrar en el campo, ¿verdad? Porque son personas pues trabajadoras de campo, agricultores. Entonces ven ahí la novedad. Yo estoy dando un resultado de la frecuencia de consumo con el estado, relacionado con el estado nutricional. Entonces ya ahí llama la atención. Aquí yo solo diga, no, estas personas comen 3 veces a la semana proteína. ¿Y eso qué? O sea, toda la gente come al final, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante y que es lo que tienen ustedes que incluir dentro de su investigación. Bueno, voy a cerrar esta sesión de Zoom y vamos a continuar con la clase porque creo que se extendió un poco. Nos vemos en un rato.